Estuve pensando durante toda esta semana, no sé si usted a lo mejor ha tenido el mismo pensamiento, ¿por qué Jesús tuvo que venir a esta tierra? ¿Por qué Él voluntariamente vino a este mundo? Con tanta penuria, ¿cierto? Con tanto sufrimiento que tenemos aquí, con tantas cosas que le pasaron a Él, ¿cierto? Sabiendo que Jesús, antes de nacer aquí como bebé, Él estaba en el cielo. Él tenía todas las maravillas que necesita, ¿cierto? Los ángeles le adoraban. Tenían extraordinaria comunión el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los querubines, los serafines. Todo era genial, todo limpio, todo resplandeciente de oro, sin nada de tinieblas. Y sin embargo, el Señor vino a esta tierra. Y yo pensé el otro día, Señor, viniste a puro sufrir. ¿Sí? Si ustedes leen los evangelios, nos damos cuenta que el Señor vino a puro sufrir. Porque casi no hay un relato donde estaban regaloneando al Señor, como decimos en buen chileno, ¿cierto? Cuando alguien está de cumpleaños, siempre yo leo los mensajitos, ustedes le ponen ahí que te regaloneen harto, ¿cierto? Pero ¿quién regaloneó al Señor cuando estuvo en la tierra? Al leer los evangelios, casi en todas las páginas encontramos que al Señor lo trataron mal, ¿cierto? Al Señor lo rechazaban. Le hacían la vida imposible. Y sin embargo, Él, sabiendo que todo eso va a suceder, voluntariamente decidió venir igual. ¿Sí? Decidió venir igual. ¿Y por qué vino Jesús igual? A pesar que Él sabía que va a sufrir, que lo van a tratar mal, lo van a rechazar, lo van a crucificar. Él vino igual. Él vino por amor a nosotros y por amor al Padre. Porque Él dijo, yo he venido no a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre que está en los cielos. Y vino a derrotar al diablo, Él vino a derrotar la muerte y Él vino para salvarnos a nosotros. O sea, Jesús tenía muy bien claro por qué tiene que venir y vino a pesar de que sabía que le va a tocar sufrir. Así que mis amados, la vida de Cristo en la tierra no estaba exenta de sufrimiento a pesar de que Él tenía todo el poder para no sufrir. Cuando le iban a crucificar, cuando lo tomaron preso, ¿qué le dijo a los soldados? Si yo quiero, mando a pedir 2 legiones de ángeles a mi Padre. Y en un 2x3 ustedes están todos tirados en el suelo. Y para demostrar su poder, cuando Él dijo, yo soy, ¿qué le sucedió a todos? Se cayeron al suelo, bajo el poder de su pura palabra. O sea, si el Señor hubiese querido, Él evita todo eso. Si cuando el diablo lo llevó al desierto a tentarlo, si el Señor hubiese querido, de cada trocito de arena Él se habría hecho un tremendo bistec, si hubiese querido. Pero el Señor no quiso, no lo hizo, porque Él sabía que si lo hace, la victoria no va a ser ni de Él ni de nosotros. Entonces, como el Señor tenía en su mente a toda la humanidad y Él tenía en su decisión de agradar al Padre, por eso Él estuvo dispuesto a sufrir lo que sea. Y como nosotros somos sus hijos, nosotros tenemos que tener la misma mentalidad. Amén. Los cristianitos de hoy creen que como el Señor lo hizo todo,
A nosotros no nos va a tocar nada de sufrimiento. Por eso están enseñando a los cristianitos de hoy que reprendan todo lo malo, que declaren y que decreten prosperidad, sanidad, victoria, para no sufrir. Pero eso no es el evangelio verdadero. No es el evangelio verdadero. Porque si el Señor vino en victoria y sufrió, nosotros vivimos en su victoria y también sufrimos. Amén. Porque yo estoy segura, si yo hiciera una encuesta, aquí no hay nadie sin sufrimiento. Y la Biblia está clara en eso. Menos mal que el Señor nunca engañó a nadie, ni nunca le ofreció rosa y corazones a nadie. Todo lo contrario, el Señor siempre fue muy clarito. Y Él nos dijo, el que quiere ser mi discípulo, yo le invito a sufrir. Tome su cruz cada día, muere cada día y viva por mí y para mí. Ese es el verdadero evangelio. Y el día cuando yo me convertí, dio tanta gracia al Señor que la hermana que me entregó el verdadero evangelio me dijo exactamente eso. Si quieres ser una hija de Dios, tienes que renunciar a todo lo que tienes ahora. Y me empezó a analizar mi vida y me dijo todo lo que tengo que dejar y todo lo que voy a sufrir. Y al final me dijo, ¿tú quieres? Entonces yo dije, sí quiero. Menos mal que no fui como el anciano que contó mi hermana Paula y dije que no quiero, sí quiero. Porque pensé, yo vengo aquí porque mi vida pasada no me gusta. Vengo aquí a conversar con esta señora que ni conozco porque quiero cambiar mi vida. Y si ella me dice que esta es la única forma, entonces como que no tengo opción. Y ese día rendí mi vida a Cristo y no me arrepiento. Y Él me invitó a una vida en victoria, pero combinada con sufrimiento. Entonces, hoy vamos a ver un poquito de este tema. El sufrimiento o los sufrimientos del cristiano, porque Cristo también lo sufrió primero. Así que ahora vamos a la lectura. En Romanos 8, verso 14. A partir del verso 14 estamos leyendo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Voy a volver este versículo de nuevo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y qué pasa con los demás? Los que no son guiados por el Espíritu de Dios, automáticamente no son hijos de Dios, ¿cierto? Luego dice, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, no somos esclavos del temor, sino han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. No somos esclavos de nadie, somos adoptados hijos de Dios y el Espíritu Santo nos guía, ¿sí? Luego dice, y el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo, Él mismo, le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Qué maravilloso! Esa es la seguridad que podemos tener cuando hemos entregado nuestra vida al Señor, es que el Espíritu Santo nos toma y nos empieza a guiar internamente en nuestro corazón y en nuestra mente. Constantemente Él nos dice, eres hijo de Dios, eres hija de Dios, y nos confirma para que no nos entre ninguna duda, ¿sí? Porque a veces cuando uno recién conoce al Señor, a veces entra la duda, ¿seré o no seré? Si todavía hago tantas cosas que le desagradan a Dios y me están diciendo constantemente que eso no debería ser, ¿seré verdaderamente un hijo de Dios? Sí, porque es un proceso en el cual uno va a ir dejando las cosas. Y luego dice, y si somos hijos, también somos herederos.
lo que traté el domingo pasado. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora les hago la pregunta. ¿Qué le enseñé el domingo pasado? ¿Qué heredó Cristo? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál fue la herencia que recibió el Señor Jesús? Robert, por favor, te pido que tú pongas el mensaje en el WhatsApp de la iglesia y les invito a que ustedes pasen todos nuevamente por la lección del domingo pasado. El domingo pasado estuvimos hablando que Jesús heredó un nombre que es sobre todo nombre, ¿se acuerdan? Jesús heredó un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. ¿Y qué hemos heredado nosotros? Hemos heredado la salvación. ¿Se dan cuenta, mis amados? Les voy les voy a invitar que vuelvan a escuchar entonces el mensaje. Y por favor tomen un cuaderno y un lápiz y anoten lo que yo estuve hablando el domingo pasado. Porque mis amados, estos son los fundamentos de nuestra vida. Y si no tenemos conocimiento y claridad, lo que nos pertenece y lo que tenemos, no vamos a poder vivir como gente de Dios, como hijos de Dios, mis amados. Entonces nuestra mente es muy frágil. Por algo que grabamos los mensajes para darle la oportunidad de escucharlo nuevamente en la semana. Porque de todo lo que yo digo, quizás el 20% usted lo va a retener. El resto se pierde. Por eso el apóstol Pablo dijo, no me canso de escribirle siempre las mismas cosas, porque nuestra mente es muy frágil, nuestra mente está muy llena. Así que vacíela de las cosas que no son de Dios y llénesela con Dios. ¿Sí? El TikTok los tiene tan llenos, algunos, y las demás cosas, las noticias o las películas, que no pueden retener la palabra. Ese es un pecado delante de Dios, mis amados. Que ojalá la palabra que escuchamos delante de Dios nos invita a arrepentirnos. ¿Qué leyó la hermana Paula de Job? Toma la palabra de su boca y métetela en el corazón. ¿Sí? Nosotros, si no nos metemos la palabra de Dios en nuestra mente, no vamos a poder vivir, mis amados. Así que les recuerdo. Aquí dice este versículo, si somos hijos, también somos herederos. Y nosotros hemos heredado una salvación tan grande, le dije el domingo pasado. Y el Señor nos mandó a cuidar esa salvación tan grande que hemos recibido. Así que nosotros somos herederos, luego dice herederos de Dios y coherederos de Cristo. Ahora, si usted es un heredero y no conoce su herencia, ¿cómo la va a aprovechar? ¿Me entienden? Si a mí me dijeran, mira, tienes un familiar que tú no conociste y te dejó una tremenda herencia en el sur de Chile, son varias hectáreas con animales, con maquinarias, no sé qué tantas cosas tiene, hasta una mini empresa. Y esa es tu herencia. Y me entregan un papel ante el notario donde dice, pero si yo nunca tomo el papel ese y voy allá mismo y reviso y lo recibo y lo aprovecho y lo administro para que se multiplique, ¿qué gano yo con eso? ¿Cierto? No ganaría nada. Y así somos, mis amados. Si no, usted no sabe cuál es su herencia en Dios, no la va a aprovechar, no la va a compartir, no la va a administrar.
Y los discípulos de Cristo están para eso, para conocer y para administrar. La Biblia dice los misterios de Dios. ¿Cuántos años usted escucha la palabra de Dios y no sabe cuál es su herencia? Eso es triste, mis amados, triste, tristísimo. Así que yo les desafío que usted se meta más profundo en la Biblia para conocer su herencia. Entonces aquí la Biblia nos está diciendo, si somos hijos de Dios, somos herederos y somos coherederos con Cristo. ¿Y qué heredó Cristo? Él heredó ese nombre que es sobre todo nombre, y que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, en el nombre de Jesús se va todo demonio, en el nombre de Jesús tenemos sanidad, liberación, vida eterna. Todo eso es nuestra herencia. Además dice que Él es el dueño de todas las cosas. Así que si a usted le falta cualquier cosa, pídale al dueño de todas las cosas. El dueño de todas las cosas es Cristo. Luego dice que somos coherederos con Cristo, y ahora viene una condición. Si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él. O sea, es como le puse el ejemplo delante. Me llaman y me dicen que tengo una herencia en el sur de Chile, varias hectáreas y todo eso. Si es que usted acepta esa herencia, ¿sí? Porque me pueden dejar el papel ahí, pero si yo nunca lo acepto, nunca la tomo, queda ahí botado, ¿cierto? Así es también con mi herencia espiritual en Cristo Jesús. La Biblia dice, la voluntad de Dios es que cada hijo de Dios sepa su herencia, que somos coherederos con Cristo, siempre y cuando estemos dispuestos a sufrir juntamente con Él. Entonces mi mensaje en el fondo de hoy era eso. Esa pequeña parte de ese versículo, pero que me doy cuenta que si ustedes no entienden la primera parte, ¿cómo vamos a entender la segunda? ¿Sí? Pero igual les voy a predicar hoy día la segunda parte, porque la primera quedaron todos repitiendo. Y tienen toda esta semana para volver a escuchar. Y como son obedientes, yo sé que lo van a hacer, ¿eh? Porque les voy a preguntar. Entonces, si damos ahora vuelta a este versículo, podríamos leer, si nosotros padecemos juntamente con Cristo, entonces seré un coheredero con Él, ¿cierto? Entonces hoy nos vamos a enfocar un poquito en el sufrimiento. Y para eso vamos a leer también Primera de Pedro capítulo 4, a partir del verso 12, Primera de Pedro 4, a partir del verso 12, donde dice: amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto sois participantes de los sufrimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Vamos a leer este versículo otra vez. Dice: gócense porque ustedes son participantes de los sufrimientos de Cristo, para que también cuando Él venga en gloria, ustedes también se gocen con gran alegría. Sabemos todos que Cristo va a venir en gloria, ¿cierto? Él va a venir, dice la Biblia, con sus ángeles. Y en los aires Él va a llamar a sus hijos. Y el Señor nos va a levantar a todos los que somos coherederos con Cristo, y nos vamos a juntar con Él en el aire, en toda esa gloria que Él va a traer, y nos va a llevar a su presencia. Ahora, si nosotros queremos participar de este gozo, primeramente tenemos que vivir en la tierra
como ya les dije, participando de los sufrimientos de Cristo. Y luego dice en el versículo 14, si sois vituperados, perseguidos, burlados por el nombre de Cristo, entonces eres bienaventurado. Eso es especialmente importante para los juveniles con nosotros, porque sabemos que ustedes cuando están en el colegio no están rodeados de hermanos en Cristo que les aman mucho. Están rodeados de puros chicos, mayormente mundanos, ¿cierto? Y que les gustan todas aquellas cosas que ustedes deberían evitar, ¿sí? Y de seguro si se enteran que ustedes van a la iglesia, se van a burlar, ¿no? Porque a nosotros nos hicieron lo mismo, así que no se preocupen. No es nada nuevo lo que le está pasando a ustedes, a nosotros también nos pasó. ¿Cuántos compañeros de trabajo no se han burlado de nosotros cuando se enteran que somos hijos de Dios? Muchos. Así que no es nada nuevo, mis chicos. La Biblia dice, más encima, gózate, eres bienaventurado. Si nadie quiere compartir con ustedes, ustedes hacen solamente así, ¿ok? Se juntan entre ustedes. El otro día, cuando uno de ellos me dijo, no tengo amigas, y yo le dije, ¿y qué importa? ¿Qué importa? En la iglesia hay amigos. En el mundo no tenemos amigos, ¿sí? Porque el mundo va de otro rumbo y nosotros vamos del otro. Y luego dice, así que eres bienaventurado. Si es por Cristo, si es porque son hijos de Dios, si es porque van a la iglesia, porque oran y se burlan de ustedes, ustedes internamente dicen, sí, gracias Señor, aunque quizás lloran, pero por dentro, bien en el corazón, gracias Señor, porque soy digna de que se burlen de mí, porque así dijo el apóstol, ¿cierto? Cuando le pegaron. Salió Pedro cuando le dieron duro y dijo, estaban gozosos porque fueron hallados dignos que le habían pegado por predicar el evangelio. Así que eso es espíritu de Cristo. Y luego dice, sois bienaventurados porque el glorioso espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Eso es hermoso. Si sufrimos en esta vida y se burlan de nosotros porque somos cristianos y nos persiguen, somos bienaventurados porque eso es una señal de que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y aquí dice, el glorioso Espíritu de Dios está sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por nosotros Él es glorificado. Porque nosotros amamos al Espíritu Santo más que cualquier cosa en este mundo y por eso no me importa si sirviendo al Señor, siendo un hijo de Dios, se empiezan a burlar o empiezan a hacer cualquier cosa. Así que ahora vamos a ver 5 puntos en esta mañana, lo que sufrió Cristo y lo que también nos va a tocar sufrir a nosotros. Pero siempre tengan en mente, si sufrimos estas cosas, entonces vamos a participar de la gloria. Pero si usted es cobarde y no quiere sufrir en esta vida, tampoco el Señor le va a querer en su gloria. Así que no seamos cobardes, porque ya le dije, Cristo no fue cobarde, que a pesar que Él sabía lo que le van a hacer, y a Él le hicieron más que a nosotros, porque a nosotros nadie nos va a crucificar. A nosotros nadie nos va a hacer llevar el pecado de la humanidad, lo llevó Él. Y Él vino igual, entonces nosotros también tenemos que ser valientes. Amén. Porque no hemos recibido un espíritu de cobardía, le escribe Pablo a Timoteo, sino de poder. ¿Qué más? Dominio propio y amor. De poder, de amor y de dominio propio. Así que ese es el espíritu que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Así que punto número 1, ¿qué sufrió el Señor? En Hebreos capítulo 12, el verso 3. Hebreos 12, verso 3. Dice, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
este versículo nos muestra que Dios no quiere que nosotros desmayemos. ¿Sí? ¿Han visto algún desmayado o se ha desmayado alguna vez? Así, ¿cierto? Uno cae como saco y ya no sabe nada más, hasta que después se siente que le están pegando en la cara y como que reacciona. Entonces, el Señor no quiere que espiritualmente nosotros seamos unos desmayados. Porque al desmayado uno puede hacer cualquier cosa con él porque no se da cuenta, ¿cierto? Dios quiere que nosotros estemos bien despiertos en el espíritu y no desmayados. Así que tenemos que considerar a Jesús, que sufrió mucha contradicción de los pecadores. A cada rato a Jesús le estaban contradiciendo, ¿cierto? Los religiosos a cada rato le estaban haciendo una prueba. Querían que él cayera en alguna cosa. A cada rato, cuando él sanó en el día de reposo, ahí venían ellos, que en el día de reposo no debe hacerse eso. Cuando él y sus discípulos comían el domingo del trigo, también dijeron, eso no se hace. Cuando no se lavaron las manos antes de comer, tampoco eso se hace. Cuando Jesús se sentó con los pecadores a comer, eso tampoco él debería haberlo hecho. Cuando el Señor estaba en la casa de alguien y vino la prostituta por atrás y ungió sus pies con el alabastro y lloró arrepentida a los pies del maestro, ¿qué pensó Simón? En la casa de él estaba Jesús. Dijo, si este supiera qué mujerzuela es esa, no dejaría que tocara sus pies. A cada rato, criticando a Cristo, ¿cierto? A cada rato. Así que usted sepa que si usted predica el Evangelio y vive según Cristo, también le van a criticar. También le van a decir, mira, ahora se fue al chancho, ahora está extremo. Ahora sí que todo Cristo. Ahora ya no hay tiempo porque se larga a orar. Mira, y todavía está orando. El almuerzo no está a tiempo porque... O la esposa en la casa esperando. Este hombre no llega a la casa. Debe estar intercediendo por Villarrica. Por eso se demora, porque está nuevamente orando con alguien. Debe estar predicando en el centro que todavía no llega. Y nosotras las esposas todas en la casa orando que no le pase nada, ¿cierto? Pero los hombres están ocupados en las cosas del Señor. No tienen ya tiempo para sacarnos a pasear porque están puro orando nomás. Están tomando su sacerdocio. Ojalá tuviéramos esa queja. Ojalá. ¿Cierto? Así que yo les estoy predicando entre chiste y porque no quiero ponerme muy seria porque yo creo que ustedes me entienden. Así que el Señor a cada rato con la crítica y con el confrontamiento de los religiosos y de la gente que no le entendían. Pero mi amado, si usted camina en el Señor, en santidad de vida, no importa si lo critican. No importa que le digan canuto, no importa que le digan fanático, o sea lo que sea, ¿sí? Usted mantenga su rumbo, porque el que lo está guiando es el Espíritu de Dios. Y si usted y el Espíritu Santo están de acuerdo, que los demás se vayan con su crítica a la punta del cerro. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros tenemos que priorizar muy bien nuestra salvación. No se olvide que el domingo pasado tratamos que tenemos que cuidar la salvación. Y que ningún hombre, ninguna situación nos saque del camino. Aun cuando le contradigan y aun cuando los critican. Ahora vamos al punto número 2, que son las burlas y el falso testimonio. De Jesús también se burlaron y levantaron falso testimonio, ¿cierto? Cuando bien al comienzo de su ministerio, Jesús iba a ir a la fiesta de los tabernáculos a Jerusalén y él tenía hermanos.
aunque los católicos dicen que no, pero sí, tenía hermanos y hermanas. Y para sus hermanos, Jesús era un loco. Ese hermano mayor que ellos tenían, ese vino a puro causar problema en sus ojos, ¿cierto? Ellos se avergonzaban al principio de Jesús. Y por eso cuando ellos vivían en Galilea, o sea, en el norte, Jerusalén está en el sur, y tenían que viajar de Galilea a pie al sur, a Jerusalén. Entonces Jesús ya había hecho muchos milagros en Galilea y mucha gente hablaba de él y la mayoría hablaban también mal. Y todos esos comentarios llegaron a los oídos de sus hermanos. Así que sus hermanos, como que burlándose, vienen donde el hermano mayor y le dicen: bueno, tú, ¿por qué no vas también a Jerusalén, a Judea, y haces tus milagros por allá, para que también allá se den cuenta quién eres tú? Algo así le dijeron. Pero Jesús, a él no le gusta andar en mala compañía. Y les dijo: vayan ustedes, yo no voy. Y partieron sus hermanos, y la Biblia dice, y al rato después él fue. Porque no quería ir con ellos. Él quería ir solo. Porque a veces es mejor solo que mal acompañado, ¿cierto? Así que si los demás de la familia no quieren nada con el Señor y se burlan de usted, que ellos vayan donde quieren. Yo voy después con mi Señor. Así lo hizo Cristo. Así que Él no se complicó. Ni siquiera les discutió con ellos. Ni se largó a llorar y dijo: ay, mis hermanos no me quieren. No me aman. Nadie me quiere en esta familia. No, el Señor no se preocupó de eso. Porque Él sabía lo que tiene que hacer. Así que si usted es un hijo de Dios, usted también tiene que saber qué hacer. Porque el Señor dijo que a veces la familia no quiere estar unida en el servicio del Señor. Entonces usted no sufra por aquellos que no quieren cambiar. Déjelos. Así como el Señor también dejó a sus propios hermanos. Lucas 23, el verso 35 dice: cuando estaban crucificando al Señor, el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó y ahora sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, se burlaban, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y en otro evangelio dice: a otro salvó, ahora que también se salve a sí mismo. Porque ellos no entendían que el Señor no se quería salvar. El Señor quería voluntariamente entregar su vida en la cruz. Pero la gente se burlaba de él. Así que ese es el camino, mis amados. Si se burlan de usted porque es un hijo de Dios, usted voluntariamente se sacrifica. ¿Y cómo es eso? No tiene que morir, pero sí tiene que perdonar. Esa es la forma nuestra. Sí, Cristo entregó su vida en la cruz porque Él tenía que morir por nuestro pecado. Pero usted no tiene que morir por ningún pecado, pero sí tiene que perdonar a aquellos que lo han ofendido. Porque a veces sí duele lo que le dicen a uno. Entonces, para mantener la sanidad de nuestro corazón y nuestra alma, constantemente tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido, ¿cierto? Así que esa es la forma como nosotros tratamos con las ofensas o con las burlas. Miren, cuando yo era soltera, trabajaba en un banco muy grande en Alemania y la oficina era grande, éramos como 15 personas en esa oficina y así detrás mío estaba el escritorio de nuestro jefe. Y nuestro jefe, él era muy burlesco. Él se burlaba de todo el mundo. Pero nadie le decía nada a él porque era el jefe. Usted sabe cómo son. Entonces, como hay que estar
de buena onda con él, si él se burlaba de alguien de los demás, entonces uno también como que se reía de las tonteras que él decía. Y más encima él tenía como un espíritu neonazi en contra de todo lo que es extranjero. Entonces siempre él estaba tirando sus palabrazos. Por ejemplo, un día dijo, no, si él hasta un rifle tiene en la casa por si se le cruza algún turco, un turco, porque en esos años eran los turcos el problema de Alemania, si se le cruza en la noche, él no va a dudar de hacer lo que hay que hacer nomás. Así, cosas de ese estilo. Entonces yo era la que había llegado a esa oficina, ya llevaba como medio año observando todo este proceder, y el Señor me llama y me convierto yo al Señor. Y en ese instante, cuando yo me convierto al Señor, soy una nueva criatura, como dice este versículo, con toda la autoridad que Dios puso en mi vida, ¿cierto? Porque yo fui muy diligente, me leí la Biblia, pero me la comía, mis amados, de día y de noche. Así que dormía a veces 2 horas, porque leía toda la noche la Biblia, porque yo quería saber de mi herencia y cómo aplicar aquellas cosas. Así que voy yo a la oficina, empecé a ir media hora antes y empezó a orar en la oficina, a atar todo espíritu que trae el jefe y toda esa burla. Y empieza a cambiar la atmósfera en la oficina. De repente todos notaron que ya no hay tanta burla. Y mi compañera que estaba al lado mío me decía, ¿qué le habrá pasado al jefe? Parece que se va a morir, porque yo supe que cuando la gente intuye que se va a morir, como que cambian de su forma de ser. Entonces yo le dije, no se va a morir. Lo que pasa es que yo me convertí al Señor y le empecé a predicar a ella. Fue mi primera víctima. y ella me dijo, eso es, me dijo. Eso es lo que todos hemos notado. Cuando tú estás aquí, Él se calla. Pero cuando tú sales al baño o te vas a hacer cualquier otra cosa, al tiro empieza. Entonces dije, ¿ves? Aquí soy yo la jefa. De aquí en adelante, yo gobierno con Cristo en esta oficina. Y yo le decía a mi compañera, cuando yo estoy, Él no tiene permiso de hablar. Porque yo sabía que lo que está hablando a través de Él son demonios, de burla. Se burlaba de los cristianos antes, pero mis amados, yo les digo, cuando yo estaba en la oficina, nunca más una burla hacia los cristianos. Y Él empezó a notar ese cambio en mí, porque Él me empezó a tener temor. Y yo vi en ese hombre cómo la autoridad de Dios fluye a través de los hijos de Dios. Y no lo digo por exaltarme yo, lo digo por exaltar a Cristo. Así que usted, si conoce bien su herencia, quién es en Cristo Jesús, las cosas van a cambiar en este mundo para usted. Usted tiene que armar su gobierno junto con el Señor alrededor. Y en el colegio ustedes también. No piensen que son así unos chiquititos. Yo me juntaba con chicos como ustedes, una vez a la semana a las 6 de la mañana a orar por el colegio, a interceder por el colegio. Y desatamos un avivamiento en el colegio en esa oportunidad. Así que si ustedes se juntan en oración, van a ver cambios donde ustedes están todos los días, porque no son indefensos, pero para que ellos lo puedan hacer, los adultos tienen que también tomar su autoridad y gobernar juntamente con Cristo. Esa es la herencia que tenemos. Coherederos con Cristo, hemos heredado autoridad en el nombre de Jesús. Así que mis amados, yo les animo, escudriñe bien las Escrituras y póngala por obra. Porque Cristo, a pesar que se burlaban de Él, a pesar que le levantaban falso testimonio, Él nunca se echó atrás, sino que siempre siguió adelante. Número 3. A Cristo le acusaron que Él trabaja con el diablo, ¿cierto?
Leamos Mateo 12, el versículo 24. Dice, Mateo 12, 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Así que al Señor le hicieron una acusación, esa es la más grave, yo creo, de todas. Y en Juan 10, 20 dicen, demonio tiene, no lo oigan, está loco. Así le dijeron al Señor. Así que si nos dicen cualquiera de ese tipo de cosas a nosotros, no importa, porque al Señor también se lo dijeron. A nosotros también nos dijeron, muchos años atrás, cuando tuvimos un pequeño avivamiento en la primera bautista en Villarrica. Algunos hermanos se acuerdan. También algunos pastores de Temuco nos trataban que somos peor que el diablo. ¿Y qué hizo el Señor? Se llevó un par de ellos y a nosotros nos mandó a Alemania a predicar el Evangelio. Y cuando llegamos allá, el Señor confirmaba su palabra con liberación, con milagros, lo que algunos no habían visto nunca. ¿Y qué dicen los alemanes? El milagrero chileno llegó. O sea, la gente, cuando quiere burlarse, cuando quiere levantar falso testimonio, siempre va a haber de ese tipo de personas. Pero a nosotros no nos debe sacar de nuestro propósito. El Señor tampoco se fue a llorar a la esquina diciendo, Padre, mira de lo que me están acusando. No, porque Él sabía quién era. Ahora nosotros no somos el Señor. A nosotros sí nos ha tocado llorar. Porque claro, en los sentimientos a veces uno también se hiere y se hace la pregunta, pero ¿cómo nos pueden hacer eso? ¿Qué le hemos hecho? En Alemania una vez, un pastor que yo admiraba mucho, cuando recién me convertí, escuché muchos mensajes de él, le encontraba genial. Y un día cuando casi se cruzan nuestros caminos, le habló a una hermana que nosotros conocíamos muy bien y le dijo a ella, con esa gente yo no me sentaría nunca en una mesa. Y yo decía, pero usted ni siquiera nos conoce. Había escuchado algunos chismes que andan por ahí y le hizo caso. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Así que para que ustedes sepan lo que le puede suceder a uno cuando sirve al Señor, no siempre nos van a recibir con un gran abrazo. Va a haber gente que no va a estar conforme, no va a estar de acuerdo y va a inventar cosas y lo va a divulgar. Pero eso no nos va a impedir a nosotros a avanzar. El punto número 4, lo que le tocó vivir a Jesús son amigos traicioneros, que nosotros también los vamos a tener. Si todavía no los ha tenido, puede prepararse. Si en verdad va a servir al Señor, va a tener amigos traicioneros en su camino. ¿Quién vendió a Cristo? Judas. ¿Y quién era Judas? Vivió 3 años y medio con el Señor. Había visto sus milagros, todas las cosas, escuchó toda su palabra. Era uno de los apóstoles, ¿cierto? Y sin embargo vendió al Señor por dinero. ¿Y quién fue el otro que lo negó? Pedro. También uno de los mismos que caminó años con el Señor. Cuando más el Señor lo necesitaba, Pedro le negó. A nosotros también nos ha pasado. Y testigo tengo aquí a mis hermanos que vienen de Alemania, que también hemos tenido gente que ha caminado con nosotros varios años. Y luego, cuando no obtuvieron a través de nosotros lo que ellos querían, posiciones en el reino, ministerio, entonces te dan el corte. Entonces levantan falso testimonio para dar a entender que la culpa es de uno y no es de ellos. A veces la avaricia, el anhelo
de querer ser alguien. Entonces, cometen el mismo error que Judas y nos venden, nos traicionan. Así que hay que prepararse para aquellas cosas. Si ustedes pierden amigos en el colegio o en su vida personal por servir a Cristo, no importa, el Señor les va a dar otros, porque el Señor siempre nos consuela luego con otros. Como también cuando el Señor estuvo en la cruz y todos los discípulos se fueron, ¿quiénes estaban con Él? Estaban todas las mujeres y Juan. O sea, nunca el Señor estuvo tampoco solo. Siempre hay alguien que va a estar con uno. Y si al Señor le tocó sufrir eso, ¿qué importa si nosotros también lo tenemos que sufrir? ¿Cierto? Y el número 5, este es el más importante. Lo que hizo sufrir a Cristo, lo que más le hizo sufrir, es el pecado de nosotros. Porque el pecado de nosotros lo llevó a la cruz. Porque cuando el Señor estuvo en la cruz, fue la primera y la única vez que el Padre dejó de mirar a Jesús, ¿cierto? Porque durante toda la vida, 3 años y medio en la tierra, de su ministerio y también de su niñez y su juventud, o sea, casi 33 años podríamos decir, el Señor estuvo en una comunión estrecha con el Padre. A pesar de todo lo que le sucedía, Él se refugiaba en la oración con el Padre. Pero cuando estuvo en la cruz, llegó el momento más o menos de mediodía, como a las 12. La Biblia dice que el Padre apartó su mirada porque todo el pecado de la humanidad se cargó en Cristo. Y Dios no puede mirar el pecado, porque como cantamos delante, santo, santo, santo es Él. En la presencia de Dios no puede haber pecado. Entonces ese fue el único momento que el Padre desvió su mirada de Jesús, y por eso Jesús exclamó en la cruz y dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque por primera vez Él sintió esa soledad. Hasta ese momento siempre supo que el Padre está con Él, pero en ese momento Él dice: ¿por qué me has dejado? Porque todo nuestro pecado estuvo cargado encima de la vida de Cristo. ¿Y qué sucedió? El cielo se oscureció, ¿cierto? Y la Biblia dice: durante 3 horas estuvo todo tinieblas. Vamos a leer esos versículos en Lucas, capítulo 23, el verso 44. Dice: cuando era como la hora sexta, esas son las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3, o sea, durante 3 horas. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y en Hebreos 12, el versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Vamos a leer este verso otra vez. Puesto los ojos en Jesús, o sea, nosotros tenemos que mirar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y ahora viene: el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea, ¿cuál es el elemento que le dio fuerza a Jesús para soportar la cruz? El gozo. Por eso el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando Él estaba en la cruz, Él no miraba su sufrimiento, Él miraba el gozo que estaba puesto delante de Él, porque Él sabía: este es un momento corto comparado con toda la eternidad y comparado con los muchos que voy a salvar.
porque Él nos tenía a todos nosotros en la mira. El Señor sabía, si yo aguanto esto, llevo el pecado del mundo entero para que todo aquel que quiera acercarse a Dios lo pueda hacer. Y más encima el Señor sabía que si Él aguanta un poquito más, derrota al diablo, derrota la muerte y obtiene la victoria para nosotros por toda la eternidad. Así que ese era su gozo que estaba puesto delante de Él. Es como cuando uno está corriendo una carrera y falta poquito, está por llegar. Y ahí está la corona, ¿cierto? Por eso Pablo también dice, no miren atrás, miren adelante al llamado, al premio supremo que van a obtener. La corona de vida que Dios tiene preparado para nosotros. Así que los sufrimientos no importa tanto, es cortito, ¿sí? Son cosas cortas que uno pasa. Pero en comparación con la gloria que nos espera, eso es algo minúsculo. Así que les animo en esta mañana a soportar cualquier tipo de sufrimiento, sean burlas, sean que los venden, sea que cualquier cosa de lo que estamos hablando, aguántelo, porque el premio va a ser mucho mayor. Y luego dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Y qué significa oprobio? Eso significa la deshonra y la humillación en público. Eso significa oprobio. O sea, al Señor lo estaban humillando públicamente porque le habían quitado su ropa. Se habían burlado de Él, le habían pegado, le arrancaron la barba, le pusieron la corona de espina. Todo el mundo se estaba burlando, la gente gritaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero este versículo nos revela que Jesús menospreció todo eso. Quiere decir que como que no lo tomó en cuenta, porque el gozo que tenía delante era mayor que todo este sufrimiento que lo hicieron pasar. Eso significa la palabra oprobio. Así que si a usted lo humillan, que lo hagan. Yo le perdono, aun cuando no quiero. ¿Sí? Porque yo soy bien honesta, mis amados. A veces hay gente en este mundo que nos ha hecho a nosotros cosas muy terribles y hay que perdonar. Y yo no he querido porque pienso que se merecen un castigo, pero eso pienso yo. Luego voy al Señor y le digo, Señor, tú sabes muy bien que yo no le quiero perdonar a tal persona, pero también sé que lo tengo que hacer, porque si yo no lo hago, tú tampoco me perdonas. Así que igual declaro el perdón y oro por mi propio corazón. Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a quedar libre, ayúdame a sacar todos estos pensamientos de mi cabeza y someto mis pensamientos a la palabra de Dios. Y finalmente, después de un par de días, uno logra su victoria y le perdona a aquel que nos ha ofendido, ¿cierto? Así que esa es la forma que el Señor nos enseña en su palabra. Luego dice, estamos casi llegando a la final, así que no creo que usted se quiera ir para la casa, ¿sí? Igual no tiene luz, así que quédese acá. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 en adelante. Dice, para esto fuisteis llamados. Así que si no saben a qué han sido llamados, aquí viene. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que ustedes sigan sus pisadas. O sea, traduciéndolo a nuestro idioma de hoy, el Señor nos está diciendo, te he llamado a sufrir. Te he llamado para que te humillen. Te he llamado para que se burlen de ti. Te he llamado para que inventen falso testimonio. Te he llamado para que te contradigan.
Y sepas tú que todo eso me lo hicieron a mí. Así que por ahí donde yo pasé, dice Jesús, nos dejó su pisada. Así que tú camina en esa misma pisada. Porque Él es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Así que si se lo hicieron a Él, también a nosotros. Entonces tenemos que estar conscientes de eso, mis amados, ¿sí? Por eso les dije al principio, no podemos echar todo el sufrimiento de nuestra vida y declarar y decretar bienestar, prosperidad, salud mental, física, espiritual, que los cielos se abran y las fuentes, qué sé yo, todo lo que dicen algunos. No. El Señor nos ha llamado, aquí dice, para eso fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga su pisada, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando maldecían no respondía maldición, cuando sufría no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Haciendo todo esto corto, este versículo, lo principal dice al final, nosotros tenemos que estar muertos al pecado. Quiere decir, cuando el pecado se acerca, me hago el muerto. ¿Sí? Eso significa que no lo toque. ¿Sí? Si viene la tentación, hágase el muerto. Que pase de largo. ¿Sí? Si uno está tentado de robar, que pase de largo la tentación. ¿Sí? Si uno está tentado de mentir, muérdese la lengua. Haga cualquier cosa. Si a uno le pasa de repente una tentación juvenil de la que habla Pablo, dúchese con agua fría, vaya, haga una carrera, cualquier cosa. Porque a veces no solamente hay que orar, no, hay también elementos externos que uno puede usar para ayudarse a sí mismo a pasar la tentación. Pero que pase de largo, ¿sí? Y así hay. Usted me entiende muy bien cuando digo, porque cada uno de nosotros somos tentados en diferentes tipos de cosas. No todos tienen la misma tentación, ¿cierto? Entonces, tenemos que estar todos muertos a los pecados y vivir para la justicia, o sea, vivir para Dios. Y en Hebreos 12 aparece un versículo extraordinario donde dice, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Imagínense, no han combatido contra el pecado. Y ese es el problema de la iglesia de hoy, mis amados. Que el pecado ha entrado, la mundanalidad ha entrado al cuerpo de Cristo. Por eso no hay autoridad. Por eso el reino de Dios en algunos lugares no se puede manifestar, porque en lo que se llama iglesia está muy permisivo, todo está permitido, todo se excusa que somos todos pecadores, pero yo le quiero decir en esta mañana algo clarísimo. Ninguna carta del apóstol Pablo, ni de Pedro ni de Juan, fue escrita a pecadores. Si ustedes leen todas las introducciones, cuando Pablo empieza a escribir y dice, a los santos que están en Macedonia, a los elegidos santos hijos de Dios que están en Filipo, siempre están escritas las cartas a los santos hijos de Dios, a los escogidos, y siempre una alabanza hacia la santidad del pueblo de Dios. ¿Se han fijado? No hay ninguna carta donde dice a los pecadores que están en los alrededores de Ñancul, los pobrecitos que están perseguidos y que no hayan qué hacer. Nada de eso. Entonces, por eso aquí se nos está diciendo, Pedro, muertos a los pecados, porque
los hijos de Dios, mis amados, en esencia no son pecadores, sino que somos los redimidos de Jehová, somos los santificados de Dios, somos los hijos de Dios, donde el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Y por eso la exhortación de Pedro, que tenemos que estar muertos para los pecados. ¿Me entienden? Pero hoy en día se está enseñando en muchos lugares que como somos todos pecadores, y la misericordia de Dios y el amor de Dios es tan grande, no importa, total, el Señor dice, perdona 70 veces 7 porque Él también te va a perdonar 70 veces 7. Y ya hay un desvío, una doctrina falsa. No podemos vivir de esa forma. Nosotros tenemos que atacar no se dice así, se dice acatar, tomar en serio la palabra del Señor cuando nos está llamando, porque les leí delante, para esto fuisteis llamados. No hemos sido llamados para ser hijos de Dios y vivir como queramos. Eso no existe. Si alguien quiere vivir como él quiere, no es un hijo de Dios. Porque al comienzo del mensaje leímos, todos los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. ¿Y dónde lo va a guiar el Espíritu Santo? ¿Al pecado o a la santidad? A la santidad. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a acercar a Dios. Siempre nos va a acercar al cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nunca nos va a apartar de la iglesia. Nunca le va a decir, no, tú no necesitas pastor, tú no necesitas hermandad, tú te la puedes solo porque tú tienes un ministerio, no necesitas de nadie. Eso es mentira. Todos nos necesitamos y la bendición de Dios está sobre el cuerpo. Entonces, si alguien quiere andar de llanero solitario, está muy mal. Y si después eso contamina a otros, por eso hay tanta gente que anda por ahí, se creen hijos de Dios, mis amados, están engañándose a sí mismos y a la vez engañando a otros. Si el Espíritu Santo guía a una persona, siempre la va a guiar a la presencia de Dios, a la santidad, a la unidad en el cuerpo de Cristo. Han marcado eso en su Biblia. Para eso fuimos llamados. Por eso hágase muy bien la pregunta. ¿Soy hijo de Dios? ¿Soy un hijo de Dios? Entonces esa palabra es para ti. No es para un par de escogidos que logran vivir esto. No. Esto es para el más pequeño hasta el más adulto. Para eso hemos sido llamados. Porque Dios no puede depositar su gloria en vasos sucios. Eso no se puede hacer. Por eso la palabra nos exhorta aquí, nosotros estando muertos a los pecados. Y miren, el Señor fue tan clarísimo cuando en una oportunidad estaba hablando con la gente y le dijo, si tu ojo derecho, voy a cambiar, porque el Señor dijo derecho, no el izquierdo. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dijo el Señor? No dijo, ponte un parche y sigue igual. No, el Señor dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncatelo. Arráncase un ojo, a ver si le duele. Claro que duele, claro que duele. Porque duele a veces no hacer lo que yo quiero, ¿sí? Y nos enojamos y somos porfiados. Pero si lo pensamos bien, si queremos la bendición de Dios, es mejor sufrir. Es una metáfora que el Señor dijo. Y luego dijo, si tu brazo derecho te es ocasión de caer, córtatelo, porque es mejor entrar, ¿cómo se llama eso? Manco, gracias, al reino de los cielos que no entrar. En el fondo el Señor le está diciendo, si aquellos que quieren seguir pecando, siendo hijos de Dios, y no quieren cortar
las cosas que me desagradan, lamentablemente no van a poder estar en mi presencia, porque en el cielo no va a entrar un pecador. En el cielo van a entrar los santos, los redimidos, los escogidos, los santificados. Esos van a entrar al cielo. Entonces, si usted se considera pecador, renuncie a ese engaño. Porque si bien, no estoy diciendo que nosotros no pecamos, claro que también pecamos, pero tenemos al tiro la oportunidad de arrepentirnos y cambiar de rumbo. Pero en nuestra esencia, en nuestra naturaleza, ya no somos pecadores, sino que tenemos que considerarnos muertos a los pecados. Y el último versículo que les voy a regalar hoy dice Romanos capítulo 6, el verso 14. El pecado no se enseñoreará de ustedes porque están bajo la gracia. ¿Qué quiere decir este versículo? El pecado no nos puede dominar, ¿cierto? Porque hay gente que dice que no pude resistir. Eso es mentira. No quiso resistir la tentación. Porque la Biblia dice en Santiago, bienaventurado el que resiste la tentación. Quiere decir, la tentación va a venir a todos nosotros. Y el Espíritu Santo, que es poderoso, nos va a dar el poder para resistir la tentación y hacernos el muerto al pecado, ¿cierto? No reaccionar. Pero cuando alguien dice, no pude, es porque el pecado le venció. A veces se puede, como decir, aceptar. Pero cuando la misma cosa sucede ya por 70 veces, entonces ya uno no quiere, ¿sí? Por eso uno tiene que revisar su vida. Pero la palabra dice que el pecado no debe dominar su vida. Y también Pablo escribe en otra carta, dice, yo no me dejo dominar por nada, ni por nadie. El único que nos debe dominar a nosotros es el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Él que nos llene, que nos guíe, que nos ayude, que nos lleve a toda verdad. Pero el pecado hay que resistirlo. ¿Hasta dónde? Hasta la sangre. Que nos cueste, mis amados. No sé si a usted le cuesta, a mí me cuesta. Algunas cosas sí me cuestan. Y si usted me dice que no le cuesta, es porque no está resistiendo. Porque todos los que resisten les cuesta. Porque hay que renunciar a cosas, hay que dejar cosas. Y no importa si le duele, hay que hacerlo si queremos obtener el premio supremo del Señor. Y Pablo le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3, en versículo 10. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecución y padecimiento. Todo eso vivió Pablo. Como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Ese es el consuelo que tenemos. Que si nos dan duro, siempre puede tener esta esperanza, que de todas los va a librar el Señor. Y también, ahora venimos nosotros, todos los que quieren vivir piadosamente. Grábeselo bien. Todos los que quieren vivir para Dios padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido, lo que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, persiste, mantente en lo que tú has aprendido.
y sepas y recuerde de quién has aprendido. Ahora sabemos que Pablo estaba hablando de sí mismo. Pero yo les quiero decir en esta mañana, cada uno, tú persiste en lo que has aprendido del Señor. Del Señor. Porque si Él sufrió, nosotros también. Y no nos vamos a achicar. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? ¿O usted le tomó ahora así el espíritu de cobardía? No, ¿cierto? Y el pecado no dominará mi vida, ¿sí? Lo tiene que usted confesar con su boca. No tiene que confesar muchas cosas extraordinarias, estrafalarias, pero sí, estas palabras yo se las encargo para que ustedes las declaren en su casa. El pecado no se va a enseñorear de mi vida. Si tengo que sufrir, estoy dispuesto. Si viene la tentación, me voy a hacer el muerto. No voy a hacer caso al pecado. No quiero pecado en mi vida. Esas son las oraciones de la gente que quiere vivir en santidad. Así que vamos a orar al Señor, ¿les parece? Así sentados como están, puede revisar su vida y si el Señor le ha mostrado alguna cosa que le desagrada, usted puede arrepentirse en esta mañana y pedirle al Señor que le ayude.